Prometo lealtad a la Biblia, la santa palabra de Dios, y la haré lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Guardaré sus palabras en mi corazón para no pecar contra Dios, porque nunca se apartará de mi boca este libro inspirado por Dios, más penetrante que espada de dos filos, para servir y engrandecer al reino y a la nación donde Dios me hizo nacer. Amén. Yo quiero que con un fuerte aplauso le demos la bienvenida a todas esas personas que nos escuchan en cualquier lugar donde se encuentren. Sean bienvenidos. Hoy yo quiero hablarles acerca del tema que Dios nos ha hecho indestructibles. Diga conmigo: Dios me hizo indestructible. Dios me hizo indestructible. Y esa es una verdad, que el Señor a todos nosotros nos hizo desde el vientre de nuestra madre con una naturaleza indestructible, que ni el mismo Satanás puede acabar con nuestra vida, porque en nuestra naturaleza está la naturaleza de Dios, que es una naturaleza indestructible, ¿verdad? Pero vemos que ninguna persona puede destruirnos a nosotros, puesto que somos indestructibles. Diga indestructible. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie nos puede destruir. Solo hay una cosa que nos puede destruir, aunque somos indestructibles. ¿Y cómo se llaman esas cosas? ¿Cómo se llama eso que es lo único que nos puede destruir? Nosotros mismos. Diga, nosotros mismos. Nadie más puede destruirnos. Hay un dicho que dice que nadie nos puede hacer sentir mal sin nuestro permiso, ¿verdad? Que nadie nos puede hacer de menos sin nuestro sentimiento. Que nadie se puede pasar sobre nosotros sin nuestro permiso. Y es la verdad, porque nosotros tenemos dentro de nosotros mismos la solución para todos los males que tiene la vida, porque Dios nos hizo indestructibles. Y yo le quiero hablar acerca de la vida del personaje que a mí más me cautiva en la esencia de este personaje, y es el mismo personaje de quien hablamos en la reunión pasada. ¿De quién hablamos en la reunión pasada? En la reunión pasada hablamos de Jonatán, que él era el personaje principal de la historia realmente, ¿verdad? Pero esta vez hablemos de David, de quién era David, y que David tenía absolutamente todas las condiciones para ser la persona más, sin gracia del mundo, la persona más ofendida del mundo, la persona más rechazada del mundo. David tenía todas las características para sentirse el peor, para sentirse lo muy menos. David tenía todas esas características. Y yo quiero que vaya conmigo a 1 Samuel capítulo 16, del verso 1 al verso 13. Y yo quiero que leamos juntos, por favor. 1 Samuel 16, 1. Leamos juntos, lo voy a leer en la Biblia Dios habla hoy. Y dice la palabra de Dios, honrando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor dijo a Samuel: ¿hasta cuándo vas a estar triste por causa de Saúl? Ya no quiero que él siga siendo rey de Israel. Anda, llena de aceite tu cuerno, que quiero que vayas a la casa de Jesé, el de Belén, porque ya escogí como rey a uno de sus hijos. Yo quiero que se enfoque en lo que está pasando acá. Le dice Dios a Samuel, el profeta Samuel: Samuel, yo ya no quiero que estés triste. ¿Por qué te pones tan triste por causa de Saúl? Yo ya no estoy con Saúl. Así que quítate esa tristeza y llena el cuerno de aceite. Porque el cuerno de aceite lleno significaba que iba a ir a ungir a un nuevo rey. ¿Y a dónde iba a ir? Dice que lo mandó a la casa de Jesé, el de Belén. ¿Por qué? Porque ya escogí como rey a uno de sus hijos.
Si se da cuenta, la palabra de Dios menciona hasta el padre y el abuelo y el tatarabuelo de las personas. Y nosotros decimos, pero ¿y qué nos importan? ¿Quiénes eran ellos, verdad? Pero a Dios le importa de dónde nosotros venimos. A Dios le importa de dónde nosotros venimos, porque si bien el Señor, estamos hoy acá, y si nuestros padres fueron tan malos, y si nuestros abuelos fueron enemigos del Señor, algo bueno tuvieron que tener. Y cuando nosotros venimos al Señor, el Señor elimina la maldición de nuestros padres y de nuestros abuelos y de nuestros tatarabuelos. La elimina y deja solo lo bueno que ellos hicieron para que nosotros podamos recibirlo. Deja solo lo bueno. Dice el verso 2, 16:2. ¿Y cómo haré para ir?, le dice Samuel a Dios. Respondió Samuel: si Saúl llega a saberlo, me matará. Entonces acá está Samuel y le dice, pero Dios, ¿cómo me mandas a mí? Si Saúl se entera que yo voy a ir a ungir a otro rey, me va a matar, porque él no quiere dejar el reinado. Verso 3. Ahorita lo van a... El verso 3 dice: el Señor le contestó: toma una ternera y di que vas a ofrecérmela en sacrificio. Después invita a Jesse al sacrificio y yo te diré lo que debes hacer. Consagra como rey a quien yo te diga. Verso 4. Samuel hizo lo que el Señor le mandó, y cuando llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con cierto temor y le preguntaron: ¿vienes en son de paz? Así es, respondió Samuel. Vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y acompáñenme a participar en el sacrificio. Luego Samuel purificó a Jesse y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Verso 6. Cuando ellos llegaron, Samuel vio a Eliab y pensó: con toda seguridad, este es el hombre que el Señor ha escogido. Mire cómo es Samuel. Llega a la casa de Jesse y le dice: Jesse, Dios me ha mandado a tu casa para hacer un sacrificio. Pero él no le ha dicho todavía a qué va. ¿A qué va Samuel a la casa de Jesse? ¿A qué va? A escoger al nuevo rey de Israel. Entonces Jesse prepara a todos sus hijos. Él dice: voy a preparar a todos sus hijos y los invita al sacrificio. Me imagino que los llama a la mesa, ¿verdad? Y dice: cuando ellos llegaron, el verso 6, cuando ellos llegaron, Samuel vio a Eliab. Eliab era quizá el hijo mayor de Jesse y pensó: con toda seguridad, ¿quién está hablando ahí? Samuel. Le presentaron a Eliab. Y Eliab era un hombre como hombre de guerra. Ya se imaginará el cuerpo que tenía. Eso fue lo que vio Samuel. Y Samuel en su corazón, en su mente dijo: amigo Samuel, con toda seguridad, este es el hombre que el Señor ha escogido como rey. Pero el Señor le dijo: no te fijes en su apariencia, ni en su elevada estatura, pues yo lo he rechazado. No se trata de lo que el hombre ve, pues el hombre se fija en las apariencias. Diga, apariencias. Eso quiere decir que no toda aquella persona que se mire exitosa va a llegar a hacer algo. Ni todas aquellas personas que se miren que nadie da nada por ellos, ¿verdad? O sea que no tiene nada que ver eso con los que van a alcanzar el éxito. Dice, el Señor le dice a Samuel: no te fijes, lea conmigo, no te fijes en su apariencia, ni en su elevada estatura, pues yo lo he rechazado. No se trata de lo que el hombre ve, pues el hombre se fija en las apariencias, pero yo me fijo ¿en qué? En el corazón.
Verso 8. Entonces Jesse llamó a Abinadab y se lo presentó a Samuel. Pero Samuel comentó: tampoco a este ha escogido el Señor. Luego le presentó Jesse a Sama, pero Samuel dijo: tampoco ha escogido a este. Verso 10. Jesse presentó a Samuel a 7 de sus hijos, pero Samuel tuvo que decirle que a ninguno de ellos lo había elegido el Señor. ¿Se da cuenta de lo que está pasando acá? Le dice el Señor, ¿qué le dice el Señor a Samuel? ¿Qué le dice? Ve a la casa de Jesse porque voy a ungir a uno de sus hijos como el rey de Israel. Y Samuel la iba a ungir. ¿A qué iba Samuel? A ungir a un rey. Y resulta que Jesse le pasa y le desfila a todos sus hijos. ¿Y qué pasa? Ninguno es el rey. A ninguno elige el Señor. A ninguno. Continúa el verso 11. Finalmente le preguntó: ¿no tienes más hijos? Falta el más pequeño, que es el que cuida el rebaño. Respondió Jesse. Manda a buscarlo, dijo Samuel, porque no comenzaremos la ceremonia hasta que él llegue. Y esto nos enseña algo también. Cuando muchos pensamos que ya no hay oportunidad y que ya se acabó todo, es en realidad ahí cuando va a empezar la ceremonia. Porque Samuel ya había dicho: bueno, ya pasaron todos, ya se acaba. Pero le pregunto: ¿acaso tienes otro hijo? Sí, allá hay otro, le dice, el que está cuidando a los animales. Y Samuel le dice: ve por él, porque aquí no pasa nada hasta que tú lo traigas. Y dice, el 12, leamos el 12. Jesse lo mandó a llamar, y el chico era de piel sonrosada, agradable y bien parecido. Entonces el Señor dijo a Samuel: este es, así que levántate y conságralo como rey. Y enseguida Samuel tomó el recipiente con aceite y en presencia de sus hermanos consagró como rey al joven que se llamaba, ¿cómo se llamaba? David. A partir de aquel momento, el Espíritu del Señor se apoderó de él. Después Samuel se despidió y se fue a Ramá. Ese es un punto importante. Cuando el Señor nos manda a hacer algo, aunque parezca que nos equivocamos o que el Señor se equivocó, el Señor no se equivoca y nosotros tenemos que siempre buscar ahí mismo la respuesta, porque el Señor no se equivoca. Jeremías 29:11 dice, leamos juntos: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ahora yo le pregunto, ¿cuáles son los pensamientos que el Señor tiene para ti? ¿Cuáles son los pensamientos que el Señor tiene para mí? ¿Cuáles son los pensamientos que el Señor tiene para tu familia? ¿Cuáles son los pensamientos que el Señor tiene para Guatemala? ¿Será que son pensamientos malos o no? Son pensamientos de bien y no de mal, de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. ¿Se da cuenta que el Señor no nos está imponiendo nada, sino que el Señor dice que todo Él lo hace para que nosotros tengamos lo que nosotros queremos? O sea que el Señor no nos está imponiendo absolutamente nada, sino que el Señor nos da la libertad, el libre albedrío, para que nosotros decidamos en qué nosotros queremos ser felices, en qué nosotros queremos entregar nuestra vida en esta tierra, para que nosotros entendamos el fin que esperamos. Y el verso de Romanos 12:2, que dice, lo voy a leer en la Valera 60, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Leámoslo en la Biblia de las Américas. Dice, y no os adaptéis. Escuchen, regresemos a la versión a la Valera, y dice, no os conforméis. Ahora, el de las Américas dice, no os adaptéis. Nos está ampliando el panorama. No se conformen, no se adapten a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. La Valera decía entendimiento, la de las Américas dice entendimiento, dice mente, para que verifiquéis. ¿Qué es verificar? ¿Qué es verificar? Verificar es algo que nosotros nos han contado que es cierto, pero que nosotros no estamos seguros, ¿verdad? Todo el mundo dice que así es, pero nosotros siempre dudamos. Entonces, así como algo lo que hace José, ¿verdad? José no le agradan mucho las pantallas, ¿no? Las lecturas. Dice, no, yo lo voy a verificar aquí en mi Biblia, la que está escrito para que nadie me engañe, ¿verdad? Y es exactamente eso. Como las personas que le dicen, Dios es bueno, Dios quiere hacer un milagro con usted, Dios quiere prosperarle, Dios quiere bendecirle, Dios quiere, y dice, mire, a mí, todo el mundo dice eso, pero yo lo voy a verificar. Y empiezan a comprobar. Decía la Valera, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La de las Américas dice, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Ahora en la Biblia Dios habla hoy, dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar, para que así cambien su manera de vivir. Y aquí hay una ley física. Cambie su manera de pensar y va a cambiar su manera de vivir. Es como cambie lo que come y va a cambiar su cuerpo, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, escuche, aquí está diciendo, ¿cuál es la voluntad de Dios? Yo le pregunto, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y yo le pregunto, ¿usted conoce la voluntad de Dios? ¿Sí o no? Porque muchas personas dicen, si es la voluntad de Dios. Y eso solo refleja ignorancia, porque la palabra en toda la Biblia nos habla de cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios dice aquí que es conocer y lleguen a vivir, lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato y lo que es perfecto. Ahora yo le pregunto, ¿será que si usted tiene un deseo, un pensamiento, un plan, algo que usted quiere hacer y usted quiere saber si es la voluntad de Dios? ¿Verdad que todos nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, verdad? Y no queremos cometer errores. Entonces sometamos todo al ojo de la palabra de Dios y usted se pregunta para saber si es la voluntad de Dios. Número uno, para saber si es la voluntad de Dios, lo que usted tiene que saber para saber si es la voluntad de Dios, lo que usted quiere hacer, número uno, tiene que ser bueno. Diga bueno. Número dos, tiene que ser grato. Y número tres, tiene que ser perfecto. Esa es la voluntad de Dios. En la Biblia, la Nueva Traducción Viviente dice, Romanos 12:2, no imiten las conductas. Escuche bien, no imiten conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Y se da cuenta el énfasis que hace el Señor acá, en que el Señor no nos va a cambiar, no nos va a quitar la enfermedad solo así por así.
El Señor no nos va a dar la prosperidad económica que le estamos pidiendo así por así. El Señor no nos va a hacer el milagro así por así. El Señor no va a responder la petición solo así por así, no. Sino que ¿qué tenemos que hacer primero nosotros? Dice, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Cuando usted consigue cambiarle la manera de pensar a una persona, le ha cambiado la vida. Cuando usted consigue que un alcohólico empiece a aceptar que el alcohol lo va a llevar a la muerte, esa persona ya no va a ser la misma, ¿verdad? Sino que va a ser una nueva persona y va a decir, yo estaba a punto de morir, en cualquier momento iba a morir intoxicado, pero alguien me dijo y le cambió la manera de pensar. Y cuando le cambió la manera de pensar, ¿qué pasó? Le salvó la vida, le dio una nueva vida. Pero todo se está dando cuenta, ¿usted dónde está? En la mente. Por eso el Señor nos dice en reiteradas ocasiones, cambien su manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y por último, la traducción al lenguaje actual dice, y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Obligadamente nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de ser. Muchos de nosotros queremos compartir el evangelio, pero por nuestra forma de ser, más bien ahuyentamos a las demás personas. Cuando nosotros estamos enterados que la palabra de Dios dice que tenemos que cambiar nuestra manera de ser y nuestra manera de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. La Nueva Versión Internacional dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Y la traducción del pueblo de Dios para todos, no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar. Diga aceptar. ¿Por qué Dios no nos responde? Porque nosotros no aceptamos su voluntad. El Señor no nos va a responder dándonos el dinero que necesitamos. El Señor nos va a responder cuando nosotros aceptemos que Dios es un Dios de milagros, que Dios abre puertas donde no lo hay. Y cuando yo lo acepto en mi mente, mi manera de pensar cambia y se abren las puertas para los milagros. Cuando una persona está encerrada, que en su enfermedad no se acaba y no se acaba y que su enfermedad se empeora, ¿qué pasa? Le da poder a la enfermedad y pasa exactamente lo que está diciendo. Pero cuando alguien acepta la palabra del Señor que dice que por sus llagas nosotros fuimos curados, aceptamos eso en nuestra mente y empieza a cambiar. Porque primero tenemos que trabajar con nuestra mente. No vivan según el modelo de este mundo, mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno y perfecto y agradable. Lo que estoy tratando de decirles es que necesitamos tirar todos esos pensamientos que tenemos en nuestra mente, pensamientos de pobreza, pensamientos que no se puede, pensamientos que solo son unas personas las que alcanzan los propósitos que Dios tiene para ellos. Claro que se puede tener una familia en este día, una familia conforme a la voluntad del Señor, donde nos sintamos aceptados, una familia donde nos sintamos acogidos. Claro que se puede, pero nosotros tenemos antes que todo derribar esos pequeños pensamientos que tenemos metidos en nuestra mente. Hay que quitarlos. 2 Corintios, capítulo 10, verso 5, dice en la traducción Valera del 60, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Se recuerda lo que le acabo de decir?
que todos los pensamientos los tenemos que verificar, comprobar si es la voluntad de Dios. Si usted tiene un pensamiento en su mente, por ejemplo, tiene un pensamiento en su mente que necesita un nuevo empleo, por ejemplo, porque donde está ya no le alcanza y usted cree que usted tiene las capacidades, ¿verdad? Porque una cosa es querer algo y yo no tengo las capacidades. Pero aún así, si usted no cree, se puede dar el milagro. Porque en los mejores puestos no están las mejores personas, sino que en los mejores puestos están las personas que mejores influencias tienen. Y nosotros, claro que podemos optar a esos puestos porque tenemos la mejor de las influencias, la de nuestro Padre Celestial que nos abre las puertas, ¿verdad? No necesitamos ser hijos de un millonario para que se nos abran las puertas. No necesitamos ser hijo de una persona admirada por muchas, no. Necesitamos ser hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores y creer que nosotros somos sus hijos. Pero ¿verdad que nosotros no creemos que somos sus hijos realmente? Decimos creerlo, pero solo sale de la boca para afuera. Pero en nuestra mente, ¿qué pensamiento hay? En nuestra mente está el pensamiento que yo soy un esclavo, que me tocó esta vida y que pues esta vida tengo que tratar de vivir e ir pasándola así. Pero nosotros al día de hoy estamos en este lugar por la gracia y la voluntad de Dios. Y yo creo que lo que estamos viviendo y estamos pasando el día de hoy no es absolutamente nada de lo que Dios tiene preparado para nosotros, ¿no es cierto? Por ejemplo, César hoy está viendo algo y tal vez él siente que su vida está bien, que no le hace falta nada. Pero para el Señor lo que hoy tenemos no es nada comparado con todo lo que Él nos quiere dar mañana. Porque el mañana siempre es mejor para nosotros los hijos de Dios. Si imagínense, si hoy es bueno, imagínense en el Señor cómo será mañana. Porque cada día trae su propio afán. Pero cada día, dice la palabra también, que cada día y que cada mañana son nuevas sus misericordias, la provisión para cada día. Usted conoce los gorriones, unos pajaritos que se ponen en las ramas de los árboles. Y dice que habían dos gorriones en las ramas de los árboles, va de juguetear y va de cantar, cuando un gorrión le dice al otro, shh, shh, cállate que ahí vienen dos personas, dos humanos. Y los gorriones se le quedaron viendo a los humanos, que iban a las personas caminando y va de pelearse, los dos va de alegarse, preocupados, una cara de preocupados. De repente no tenían para comer, de repente estaban enfermos, quién sabe. Y el gorrión le dice al otro, ¿por qué irán ellos tan preocupados? Y ellos va de jugar ahí en el árbol. Y le dice, ya sé por qué ellos están tan preocupados. Ya sé por qué ellos viven tan preocupados. Porque ellos no tienen un Dios como el que nosotros tenemos. Y yo le pregunto, ¿quién es el Dios de las aves? El mismo Dios de nosotros. Y la palabra de Dios dice, si Él tiene cuidado de alimentar a las aves, ¿cuánto más va a tener cuidado de tenernos bien a nosotros que somos sus hijos, sus herederos? ¿Cómo un rey va a tener mal a su príncipe? Imagínense, no nos tenemos que quedar a vivir en el proceso. Tiempos malos no significa que ahí vamos a vivir. Tiempos malos significan que ahí es donde vamos a formar carácter. Y ahí en esas son las oportunidades que el Señor tiene para que podamos desarrollarnos y llegar a la plenitud de lo que el Señor tiene. Pero todo está en la mente. Si yo digo que no puedo, no puedo. ¿Por qué? Porque el que dice que no puede, tiene razón. Y el que dice que sí puede, tiene razón. Por ejemplo, hace un par de años teníamos tal vez las reuniones, pero siempre para mí fueron insuficientes, fueron siempre querer algo más. Si alguien se conforma, ¿qué hubiera pasado? Si me amoldo a este mundo y ahí me quedo tranquilito, cómodo, sin hacer nada, así como dice José, solo bajar el púlpito y ya. A mí cuando me toque solo bajo el púlpito y ya, dice, ¿verdad? Pero no podríamos tener todos los alcances y bendecir a muchas de las personas. Les cuento que
de la reunión de la semana pasada, tuvimos 50 personas que estuvieron en ese momento, saber en dónde estuvieron siendo partícipes de lo que se estaba enseñando. Y quién sabe si también recibieron al Señor en esa tarde, ¿verdad? Entonces, ¿será que vale la pena trabajar para el Señor y hacer lo que nos dice o no? ¿Qué podemos perder? Solo la vergüenza es la que podemos perder, ¿verdad? José decía que jamás iba a agarrar un micrófono o que una cámara lo estuviera apuntando, y ahora creo que ya lo hace con tanta naturalidad. Y es por eso que todo está en la mente. Las personas que dicen que yo no puedo cantar y yo no puedo cantar, y está comprobado científicamente que no existe ninguna persona que no pueda, solamente tiene que educar su voz, ¿verdad? Y son pensamientos que están metidos en nuestra mente, que necesitamos para mejorar, para cumplir nuestro propósito. La actitud que tenemos que tener. ¿A quién van a ser al que van a promover en los trabajos? A los que tengan una actitud de esclavos, de que viven, de que trabajan para poder vivir. No, siempre van a estar así. A las personas que promueven son las personas que dicen, yo vivo para trabajar. Esa es mi vida, poder trabajar en lo que el Señor me ha llamado a mí, a trabajar. Luego dice en la Biblia, Dios habla hoy, ahí mismo, y toda altanería que pretenda impedir que se reconozca a Dios. Escucha, aquí ya nos está hablando de cosas que ya son un poquito graves, porque ya nos está hablando de que esos pensamientos no solamente son pensamientos nuestros. Lea conmigo ahí el capítulo 10 de 2 de Corintios. Dice, es el mismo que estamos leyendo de derribando argumentos y toda altivez, pero en la Biblia Dios habla hoy, dice, y toda altanería que pretenda impedir que se conozca a Dios. Todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que lo obedezca a Él. Altanería está hablando acerca de un pensamiento que no es nuestro, pero que es un pensamiento que aparece en nuestra mente de repente. Y son pensamientos como los pensamientos que vimos en el video de la semana pasada. ¿Se recuerda? Cuando el diablo metía pensamientos en uno, y esos pensamientos lo ponían en guerra con el vecino y todo. Igual está hablando de pensamientos que no son nuestros, que pensamientos que están siendo puestos por el enemigo, pero están en nuestra cabeza. También habla de pensamientos humanos. ¿Cuáles son esos pensamientos humanos? Los pensamientos humanos son todas aquellas ofensas que las demás personas meten a nuestra cabeza acerca de lo malo que somos y acerca de todo aquello que no podemos hacer. En Estados Unidos nació un niño con una enfermedad que era un niño especial. Ya a edad grande empezó a mover la mano y a querer escribir algo, rayar algo, y aprendió a leer y aprendió a escribir y fue a la escuela, y todo mundo se burlaba de ese niño especial que apenas podía ni hablar, apenas podía leer y poner su nombre, escribir. Pero y siguió y siguió y siguió, y todos lo siguieron ofendiendo, siguieron hablando de él, siguieron insultándolo, pero él siguió adelante. Y adivine qué, el día de hoy es en un listado de los mejores, aparece como uno de los mejores gobernadores de Estados Unidos. Es de apellido Malone. Y apenas puede leer y todo, y es uno de los mejores, porque no se dejó que sus impedimentos fueran el obstáculo. Él decidió sacar todos esos pensamientos para que esos pensamientos no crecieran en su mente, y los sacó, los derribó. Pero ahora sí regresemos a
Ahí en 2 Corintios 10:5, la Biblia de las Américas dice, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia a Cristo. Escucha, aquí habla de especulaciones, o sea, que quiere decir que ni son ciertas, como que aquí especulen que mañana no va a llover nunca, o sea que mañana no va a llover, pero son especulaciones, cosas que quizá jamás se van a llegar a cumplir. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros quitemos de nuestra mente. Como que digamos, es que a mí me va a ir mal, yo siento que me va a ir mal. Y quizá lo que usted está diciendo, quizá nunca se vaya a cumplir. Pero por usted estarlo repitiendo y repitiendo, cabal, le va mal. ¿Por qué no empezar a decir que le va a ir bien? Y cambiar el pensamiento para que su vida cambie. Amén. Ninguna persona puede creerse lo malo de sí mismo. Y yo quiero que regresemos ahí a lo que David decía. ¿Qué pasó con Samuel? ¿Qué le dijo a Jesse? ¿Estos son todos tus hijos o tienes alguno más? ¿Y qué le dijo el papá? ¿Qué le dijo? Regularmente el hijo pequeño, ¿dónde está? En la casa, ¿verdad? Regularmente o normalmente el hijo pequeño está en la casa. ¿Y los grandes dónde están? Trabajando. Pero aquí, ¿qué pasó? Aquí el pequeño era el que andaba trabajando. ¿Y los demás dónde estaban? Sentados en la mesa ahí comiendo y esperando el banquete con el profeta. Y le dice Jesse, ah, sí, yo tengo uno, pero es el más pequeño, el que está cuidando a los animales. Y yo le puedo decir, quiero decir a usted, ¿cómo se sentiría David cuando él sabe que él podría ser así como José? ¿Se recuerda de José, el de la túnica de colores? ¿Quién era José? Hay una gran diferencia entre José y entre David. Y yo quiero que miremos esa perspectiva. Ponga de este lado a José y de este lado ponga a David. ¿Quién será, entre comillas, el más afortunado? ¿Quién será el más afortunado? Así, normalmente el más afortunado es José, porque era el más pequeño. Después vino Benjamín, pero el amor jamás se lo quitó el siguiente. Y José y el papá Jacob le mandó a hacer una túnica de todos los colores y el Señor le hablaba por medio de sueños. Imagínese, ¿quién de aquí no quisiera ser él? Pero ahora yo le pregunto, si usted tuviera que escoger, así de niños, ¿quién quiere ser usted? ¿Quiere ser José o quiere ser David? Porque David era el que tenía que ir a trabajar, ir a ver qué recogía de los árboles para poder comer, aunque era hijo de una persona muy adinerada. Pero aunque tenía dinero, todo era para sus hermanos. Se recuerda que vimos en la semana pasada que a él era el que iba a hacer los mandados y le mandaba a dejar la comida a los hermanos. Porque no parece en la Biblia que Jesse le haya dicho, anda a dejarle los quesos a tus hermanos y agárrate uno, tal vez tenés hambre, ¿no? Solo se los mandó. ¿Cómo estaría el corazón de David al ver el rechazo de su papá? Porque era un evidente rechazo, ¿verdad? David se sentía rechazado, pero David tenía eso de la palabra de Dios, de no creerse y de no tomarse a pecho todo lo que las personas decían de él, que era el más pequeño y todo. Y dice la palabra que era un joven de buen parecer. Y él no se pudo dar cuenta de nada de eso porque su confianza estaba puesta en el Señor. Y a José no le importaba lo que decían los demás, que no se podía, que no se podía. Y ese José que fue rechazado por su papá, ¿sabe qué pasó? Fue el único de todos los hijos de Jesse que le dio algo al papá. El único que honró al papá. Y esa es una ley de la vida, que al que más se rechaza es de quien van a recibir más. Y ahí sí no se cumple que lo que siembra se cosecha.
Y en realidad sí, porque uno a veces, hay personas que uno piensa que le van a devolver a uno, no por esperar el cambio, sino que uno les da y les da porque piensan que cuando uno necesite también van a reaccionar igual, ¿verdad? Y uno invierte en las personas tiempo, dinero, amor, todo lo que usted quiera. Y cuando es la hora de la prueba, son las primeras personas que huyen. Igual pasó con Jesse, porque David, hablamos la semana pasada, que David no le importó por matar a Goliat. ¿Qué le ofrecieron por matar a Goliat a David? Le ofrecieron riquezas. Y David, ¿qué dijo? No, yo por riquezas no voy a matar a ese gigante. ¿Por qué por riquezas? Si miren, yo mato leones, yo mato osos, cualquiera me va a dar trabajo y me puedo hacer rico matando leones. Le ofrecieron mujeres también. Y David dijo, pero mírenme, miren de quién soy yo. ¿Qué mujer no va a querer estar conmigo? No, pues yo por mujeres no voy a matar a ese gigante. Pero cuando le ofrecieron, ¿qué cosa le ofrecieron a David? Que dijo, por eso sí mato al gigante. ¿Por qué? Que le iban a exonerar los impuestos al papá del que matara. Le iban a quitar los impuestos al papá del que matara al gigante. Y adivine qué pasó. Eso sí, dijo David. Por eso sí mató al gigante. ¿Por qué? Porque aquí en Guatemala ni el hombre más rico del mundo va a la SAT para que le quiten los impuestos, ¿verdad? Más les ponen. Aquí en eso sí no hay acepción de personas. Le cobran al más rico y al más pobre también. De los impuestos nadie se salva. Entonces David vio la oportunidad. ¿Para qué? Para honrar al padre. ¿Y será que el padre se portaba bien con David? ¿Se portaba bien el papá de David con él? No, era el hijo rechazado, pero del hijo rechazado fue de quien más recibió el papá. Por David, él se ahorró todos esos impuestos. Y además se quedó con la hija del rey, con las riquezas del rey también, ¿verdad? Pero esa es otra historia. Nadie nos puede decir a nosotros qué es lo que no podemos hacer. Solo nosotros mismos nos podemos decir a nosotros mismos qué es lo que sí podemos hacer. Quien dice que no puede, no puede. Quien dice que sí puede, sí puede. Y la palabra de Dios dice que todo lo podemos porque Él nos da la fuerza para hacerlo todo, ¿verdad? Había una persona que decía, no puedo, no puedo y no puedo. No puedo, no puedo y no puedo ser sana. No puedo ser sana y yo tengo mucho dinero, voy a ir a gastar mi dinero y voy a quedar sana. Pasó 12 años de su vida gastándose todo el dinero y nadie la pudo curar. Ella tenía el pensamiento que el dinero era el quien la podía curar, pero Dios le enseñó que el dinero no sana ni le da libertad a nadie. Hasta que le cambiaron el pensamiento y el pensamiento de su vida era, el dinero me va a salvar. Pero le cambiaron el pensamiento y le dijeron, el dinero no salva, el único que salva y sana se llama Jesús. Y se fue la señora siguiendo al maestro y le decía, maestro, ten misericordia de mí, si tan solo tocare el borde de tu manto quedaré sana. Ella tocó el borde del manto del Señor y poder salió del Señor y fue sana. Pero ella nunca hubiera podido hacerlo sin antes cambiarle el pensamiento. Y pongámonos a pensar, ¿será que de verdad no podemos nosotros hacer algo? ¿O será que sí podemos hacer lo que nos propongamos hacer? Están como un animalito que no tenía alas. Tenía unas alas de este tamaño, miren. De este tamaño, el animal era como así un ave. Pero que saber por qué cosas de la vida, él nació sin alas. O la especie de esos animales no tenía alas. Pero y él nació con unas alas de este tamaño. Adivinen cuál era el sueño. ¿Cuál era el sueño de esa ave? ¿Cuál era el sueño de esa ave? Volar. Y verá que aparentemente todos se podrían haber volado de él. Y verá que hasta nosotros decimos, bueno, si no tiene alas no puede volar.
pero solamente nosotros decidimos qué se puede y qué no se puede. Yo quiero que miren atentamente el siguiente video que les voy a pasar, de que todo lo que nosotros pensamos se puede hacer. Y él nos demuestra que no se necesitan tener alas para poder volar, ¿verdad? Porque en una gran montaña clavó todos los árboles así para abajo, ¿verdad? Y solo se tiró y estaba volando, ¿verdad? Sobre los árboles. Y ahí sí que ninguna persona nos puede decir qué se puede y qué no se puede, aunque aparentemente no se pueda. Nosotros tenemos todas las ventajas de ser hijos del Señor para poder hacer lo que nosotros querramos. Si usted quiere ser, de repente quería ser la primera dama, ¿verdad? O alguna persona que esté escuchando que quería ser la primera dama y su esposo jamás le huía a todo eso y ni se levantaba nada. Pero aún Dios se lo puede conceder ser que la hagan sentir como la primera dama en su casa y todo, ¿verdad? Y se le volvió realidad, porque ¿quién dijo que no se podía hacer, verdad? Todo lo que nosotros nos propongamos se puede hacer. Imagínense, es que a mí me abandonaron mis padres cuando yo era pequeño, es que a mis padres yo no les interesa. Aún la palabra de Dios dice en el Salmo 27, en el Salmo 27:10 dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. O sea, no hay excusa para que no avancemos, no hay excusa para tener esos pensamientos de mediocridad en nuestras vidas, no hay excusa para no crecer y demostrarle al mundo que nosotros podemos ser los mejores, que nosotros podemos ser cabeza y no cola, que siempre vamos adelante y nunca vamos atrás. Segunda de Corintios 4:7 dice: pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Por qué Dios pone su poder en nosotros que somos imperfectos? ¿Vio el video de la iglesia?
que personas que pensaban que necesitan ser perfectas para ir a la iglesia, mientras que ahí dicen que en la iglesia los imperfectos son bienvenidos, porque nos perfeccionamos juntos, ¿verdad? Dice acá, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Nosotros somos vasos de barro, porque sinceramente nadie se gloría de un pedazo de tierra. ¿De qué se glorían? De lo que está dentro. Entonces, ¿será que yo valgo algo por mí mismo? No. ¿Por qué yo valgo? Por el Espíritu de Dios que todos nosotros tenemos dentro. Por eso es que a usted se le abren las puertas, porque usted tiene gracia delante de las personas, ¿o no es cierto? César, ¿verdad que tenés gracia delante de las personas? Pero no es por lo que tenés vos o por lo que hayas estudiado, por cómo seas, nada que ver. Es por la gracia del Señor que nosotros podemos hallar gracia delante de las personas, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque así cuando nosotros recibimos lo que le pedimos, ¿de quién va a ser la gloria? De Dios. Y cuando nosotros le damos la gloria a Dios, Él nos sube a un nivel más alto y viene un reto más alto y una nueva conquista más allá de lo que nosotros queremos. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Verso 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Diga conmigo, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y ahí se aplica esa frase que dice, mientras hay vida y esperanza, ¿verdad? Hay veces que quizá vamos a estar en el suelo, pero aún ahí el Señor nos quiere para que nosotros cuando volvamos a salir tengamos más impulso y todo. Y leamos otra vez desde el verso 7. El verso 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. O sea, todos esos momentos son momentos que tienen que venir, pero son cortitos comparados con toda la gloria que Dios tiene para nosotros. Imagínense, cuando nosotros volvemos a pasar un año en el colegio, por ejemplo, si yo media vez me hice el examen final y lo gané, paso al siguiente año. Y al siguiente año, ¿será que regreso el mismo año? No. ¿Por qué? Porque hubo un momentito donde yo me la vi feo, ¿verdad? En el examen. Pero una vez pasé ese examen, eso ya no es nada para nosotros. Jamás volveremos a estar ahí. Así que usted solo encárguese de pasar la prueba, por dura que sea. Encárguese de pasarla, ya jamás va a estar ahí otra vez. Mateo 12:37. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Si usted dice que usted no puede y que usted no merece tener algo que Dios quiere darle, se está condenando usted y está condenando a toda su descendencia. Porque por sus palabras será justificado y por sus palabras será condenado. Pero si alguien hoy se atreve a decir, yo sí puedo darle un futuro mejor a mi familia, puedo empezar a brindarles el amor que les hace falta, usted va a estar justificando a toda su descendencia, porque en su boca está el poder de dar vida y de dar muerte. Amén. Yo quiero que le pidamos al Señor, que le pidamos al Señor. Ahí cierre sus ojos, por favor. Y piensa en esos pensamientos que usted tiene ahí en su mente. Yo sé que hay muchos pensamientos, dudas que usted tiene. ¿Será que voy a salir de esto que me está pasando? Parece que nunca voy yo a lograr salir de esto. Quizá aparento tener una vida agradable delante de las demás personas, pero yo soy un total infeliz. Soy una total infeliz.
El Señor quiere completar su alegría. El Señor quiere que usted sea transformado por medio de la renovación de su entendimiento, para que usted pueda comprobar cuál es la voluntad de Dios para usted. Dios tiene para usted una voluntad agradable, buena y perfecta. La enfermedad no es agradable, así que la enfermedad no es la voluntad de Dios. Los pleitos, los problemas no son bonitos, así que no son la voluntad de Dios. Pero si usted quiere unidad en su familia, usted quiere amor en su familia, eso es bueno, eso es la voluntad de Dios. Usted quiere prosperar económicamente, eso es bueno, así que es la voluntad de Dios. Todo pensamiento de pobreza, sáquelo de su mente. Sáquelo de su mente y empiece a sembrar. Empiece a dar para recibir. Quítele el amor a esos pasatiempos que le están robando la vida. Quítele el amor a todo lo que usted hace en todo lo que no es Dios. Y póngale un poco de amor al Señor, que Él tiene cuidado de usted. Él tiene cuidado de usted. Señor, en el nombre de Jesús renunciamos a todo pensamiento. Renunciamos a todo pensamiento en el nombre de Jesús. Lo cancelamos y te pedimos perdón por haber creído que eso era nuestro destino. Señor, en el nombre de Jesús, hoy recibimos tus palabras, porque sabemos que tus palabras son verdad. Así que en el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos y declaramos que tú estás con nosotros y que tenemos la mente de Cristo y que no nos conformamos a este mundo, porque tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Y yo quiero orar por todas aquellas personas que hoy dicen: Jonathan, es verdad lo que has dicho en esta tarde, pero yo no conozco a ese Jesús de quien estás hablando. Yo no sé quién es Jesús. Y yo te quiero decir que Jesús es la palabra de Dios. Y todo inicia cuando tú recibes a Jesucristo en tu corazón y Él se compromete a ayudarte a cambiar tu mente para que puedas cambiar tu vida y tengas vida eterna. Si quieres recibir a Jesucristo en esta tarde, te invito a que ores conmigo esta sencilla oración que te dará una nueva vida. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y que necesito de ti. Reconozco que deliberadamente le abrí la puerta al pecado y hoy ya no puedo salir de él. Perdóname, Señor. Abro voluntariamente la puerta de mi corazón y renuncio a todo señorío que no sea el tuyo. Llévate todo lo que no es tuyo, Señor, de mi corazón. Y te invito a que entres a mi corazón, a que seas mi Señor, mi amo y mi dueño. Te confieso como mi Salvador y único Redentor. Ahora soy tu hijo y tú eres mi Padre. Si muero hoy, iré contigo. Amén. Levante sus manos, le quiero bendecir. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y te aumente la vida, porque el Señor es fiel por todos y para todos los que lo invocan. En el nombre de Jesús oramos.